Apocalipsis es un libro con símbolos. Un libro que para algunos dicen que es difícil entenderlo con la simbología. Otros porque dicen que es muy difícil por todo lo que habla. Pero la realidad, queridos hermanos, el libro de Apocalipsis es la última invitación que Dios hace al hombre, donde Dios está hablando de su iglesia, del curso que va a llevar el mundo y finalmente lo que Cristo Jesús hará cuando venga en la gloria. Así es de que, hermanos, todos nosotros estamos aquí porque deseamos que Dios nos ayude. Vamos a comenzar, queridos. Tomen sus Biblias y vamos a leer en el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a comenzar hablando de este pasaje. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado, ¿quién? El que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y que dice, y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Y cuál es la razón? Porque el tiempo está cerca. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el libro de Apocalipsis nos dice que trae una bendición, porque bienaventurado significa feliz. ¿Feliz por qué? Porque se lee, porque se escucha y porque se obedece lo que Dios está diciendo. Ahora, el propósito del libro de Apocalipsis, queridos hermanos, lo dice el versículo 19, en el mismo capítulo 1, versículo 19. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son, ¿y qué más? Y las que han de suceder. Ahora, el libro de Apocalipsis nos habla, queridos hermanos, de las cosas que eran en aquel tiempo, que habían pasado, lo que estaba viviendo Juan, pero también lo que iba a venir. A partir de ahí, entonces, de la persona de Cristo, como la revelación del Apocalipsis, nos desvía ahora hacia quién, hacia su iglesia. Fíjense bien en el versículo 20. ¿Alguien que lo quiera leer? Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Ok, ¿qué dice? Son las 7 iglesias. Ese es el estudio que vamos a tener en esta noche. Los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Ahora, vamos a entender quién es el único que puede decirnos acerca del futuro. Miren lo que dice Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Te digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiera. ¿Qué es lo que dice Isaías? Que Dios es el único que puede revelar ¿qué? El futuro. Desde el principio dice, desde la antigüedad hasta el tiempo que estamos viviendo, dice, Dios es el único que puede revelar las cosas. Ahora, ¿es confiable la palabra de Dios? Amén. Juan 16, 1 y 4 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os lo había dicho. Segunda de Pedro, más segura, más profética, más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiere decir que la palabra profética es lo más seguro nosotros, ¿para qué? Para poder ver el futuro. Ahora, la manera en que Dios obra, porque Dios es el único capaz de ¿qué? De revelar el futuro. Pero lo hace a través de ¿qué? La Biblia es el único medio utilizado por Dios para revelar a la humanidad su voluntad y los eventos finales. Ahora, profecía son los mensajes a través de los cuales Dios revela eventos del futuro antes de que ocurran. Antes de que ocurran. Entonces, ¿cuál fue la cadena profética? Dios, Jesús le da el mensaje al ángel y el ángel se lo lleva ¿a quién? A Juan. Y Juan entonces escribió, queridos hermanos, y tenemos hoy la palabra profética. Por eso el pasaje que leímos ahorita de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quienes, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Dios nos está advirtiendo de antemano lo que va a venir. Por eso leímos hace un momento este pasaje. Los que oyen, los que leen y los que guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿por qué 7 iglesias, pastor? La primera es Éfeso, la segunda es Esmirna, la tercera Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y finalmente la Odisea. ¿Por qué 7 iglesias? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estas 7 iglesias? Quiero decirles que sin duda había más iglesias importantes que las 7 iglesias que vamos a estudiar. Estaban entre otras las iglesias de Jerusalén, Samaria, Corinto, Tesalónica, Roma y podríamos nombrar otras. No eran las únicas, había más. Entonces, ¿por qué Dios las escogió? ¿Por qué no enviar estas revelaciones a ella? Porque Dios quería hablarle a la iglesia también. Dios quería hablarle a su pueblo. Ahora, las 7 iglesias y su significado son para la iglesia que universal. El mensaje no está dirigido solo a 7 iglesias. Las 7 tienen un significado especial. Ellas revelan la historia de la iglesia desde cuándo. Desde su fundación hasta el fin del mundo, y no solo eso, sino también el desarrollo de la apostasía dentro del seno de la misma iglesia. Apostasía es mezclaron la verdad ¿con qué? Con la mentira. Con la mentira. Ahora, cada iglesia tiene un nombre y cada nombre tiene un significado, una experiencia y problemas y promesas diferentes. Ahora, tenemos que saber, cosa que tenemos que saber, el orden de estas cartas es de suma importancia, porque si estuvieran en otro orden, no encajarían con la historia del cristianismo a través de los tiempos. No encajarían. Por eso vamos a ver la triple acción. ¿Cuál es la triple aplicación? Perdón. La triple aplicación de los mensajes a las 7 iglesias es la aplicación local. Primero a la iglesia, a cada iglesia específica. Segundo, aplicación profética, como a cada uno de los 7 periodos de la historia del cristianismo. Y la aplicación personal, que nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el significado? Por ejemplo, Éfeso, deseable. Esmirna, mirra o sacrificio. Pérgamo, Acrópolis, la ciudad que está en la cumbre. Tiatira, sacrificio continuo. Sardis, escapando. Filadelfia, amor fraternal. Y la Odisea, juzgando al pueblo. Estos son los significados de los nombres de la iglesia. Dios no los escogió a la deriva. Dios estaba buscando que tuvieran características específicas. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros el curso de las iglesias. De cómo la iglesia iba a pasar por diferentes situaciones, de cómo la iglesia iba a pasar por diferentes retos y cómo la apostasía iba a comenzar a entrar. Entonces, ahora, la historia de la iglesia, la primera es Éfeso.
Del año 31 después de Cristo al año 100 cuando murió el apóstol Juan. Vamos a ir ahorita viendo estas fechas, ahorita vamos a ir explicando. Esmirna, del año 100 al año 323 hasta la conversión de Constantino. No olviden estos nombres que estamos poniendo. Tercera, Pérgamo, del año 323 al 538 después de Cristo hasta que Justiniano da poderes políticos al Papa. Cuarta, Tiatira, 538 al 1517 hasta la reforma de Lutero. Sardis, de 1511 al 1798 hasta el encarcelamiento del papado, la terminación del papado. ¿Vamos bien? Voy muy rápido, ¿verdad? Sí. Es que no quiero que Flor me gane, por eso. No, pero no entendemos. No puedo, yo no puedo apuntar. ¿No? Bájale un poquito. Filadelfia, 1798 a 1844, y de ahí hasta el fin, ¿de dónde? La Odisea, 1844, hasta el fin del tiempo. Esas son las fechas que tiene cada iglesia, que la palabra de Dios nos habla, del capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Vamos bien? Sí. ¿Por qué no si puedes repasar otra vez cuando dijo Éfesos en la anterior quedaron pendientes las características? Ahorita vamos a ver las características. Ahorita vamos a atacar las características de cada iglesia. ¿Pudieron apuntar las fechas? Apúntenlo, les doy un minuto. No, apunten nada, pueden apuntar el año. Por eso le puse en las hojitas el nombre de la iglesia. Apunten nada más el año. El año. Ahorita vamos a ver las características de las iglesias. Exactamente. Ahorita vamos a ver las características de la iglesia, de las iglesias. Así de que apunten. Apunte ahí de qué año a qué año. Y entonces ahorita aquí en esto vamos a ver. Nada más que quiero ir para entonces entrar de lleno a ir revisando. Eso es para llenarlo entonces. Esto es para que ustedes lo vayan llenando. No para que se lo lleven a la casa vacío, ni pongan la dieta aquí, ni el mandado, no. Para que estudien lo de las 7 iglesias. ¿Ok? Espérate. Éfeso, el año 31 al 100. ¿Cuál? Éfeso. La de Éfeso es del año 31 al año 100. Hasta la muerte de Juan. Es hasta la muerte de Juan. Juan murió alrededor del año 100, más o menos. 1517. A 1798. ¿Sí se alcanza a ver hacia adentro? No. ¿Sí? Bueno, a ver, lo voy a repetir otra vez para que lo vayan apuntando. Éfeso, del año 31 al año 100. ¿Lo tienen? ¿Ok? Esmirna, del año 100 al año 323. Aquí hay más, hermano. Aquí hay más. Entonces, ¿cómo venimos acá? Las voy a pasar. Debe tantito tiempo. ¿Tienen Al 100. No se mortifique, ella los tiene y yo se los saco ahí. Esmirna, del año 100 al año 323. Pérgamo, del año 323 al 538. Tiatira, 538 al 1517. Sardis, 1517 a 1798. Filadelfia, 1798 a 1844. Y la Odisea de 1844 hasta el fin del tiempo. ¿Ahora sí? ¿Ya los tienen? Sí. Ok, seguimos entonces. Ahora, ¿cuál es el panorama general? El panorama general, queridos hermanos, es que las 3 primeras iglesias, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, vivieron bajo el imperio romano de Occidente.
la Roma imperial. Recuerden, en el tiempo de Cristo, ¿quién dominaba? La Roma imperial. Después de los discípulos, la Roma imperial. Hasta el tiempo en que se escribió el Apocalipsis, seguía dominando la Roma imperial. Por eso las primeras 3 iglesias hablan concerniente al Imperio Romano. Las 3 iglesias. Las 3 primeras están relacionadas con el Imperio Romano, en algún momento la Roma imperial, pero también después la Roma pagana. ¿Lo tienen? Sí. Ok. La Edad Media la cubre la iglesia de Tiatira. Ahorita vamos a ver por qué. La iglesia de Sardis y Filadelfia cubren el tiempo del reavivamiento y la reforma. Ahorita tal vez digan, pero bueno, pastor, y todo eso, ahorita lo van a entender. Ahorita van a entenderlo. Y finalmente la Odisea habla del tiempo. Tiempo del fin. ¿Ok? ¿Lo tienen? ¿La Odisea? La Odisea es del tiempo del fin. ¿Lo tienen, verdad? Sí. Ok. Ahora, vamos a ver la primera iglesia. Ahora sí, abran los oídos, porque vamos a escuchar la primera iglesia. La primera iglesia, ¿cómo se llama? Éfeso. Y en Apocalipsis 2:1, ¿qué es lo que dice? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, Éfeso, queridos, era una ciudad muy importante de Asia que fue pastoreada por el propio apóstol Juan. Y en ella abundaba ¿qué? La inmoralidad y la magia. Déjenme decirles algo. Nosotros hablamos de la iglesia de Éfeso como la iglesia pura, que tenían el evangelio puro. No había ningún problema con el evangelio, pero sí tenían problemas muy grandes alrededor. Uno de los problemas grandes que tenían un templo dedicado a una mujer. ¿A quién? A Diana. La diosa Diana de Éfeso. Era la figura de una mujer llena de senos y que la tenían que adorar. De hecho, queridos, en Éfeso, en el templo de Diana, alrededor del edificio, como algunos, ¿qué diré? Metros, ¿no? En yardas, vamos a decir como de aquí, de esta puerta a la calle, era el perímetro que cubría todo lo que era alrededor del templo. Cuando las personas alrededor de Éfeso o de otros lugares cerca de Éfeso asesinaban, mataban, robaban, eran criminales, ¿saben qué era lo que hacían? Se iban a Éfeso. ¿Y por qué razón se iban a Éfeso? Porque el templo de Diana era un tipo de resguardo para ellos, como cuando Dios instituyó las ciudades de refugio. Entonces llegaban al templo de Diana y pisaban el perímetro y ya no les podían hacer nada. Entonces los recibían, los cuidaban, los alimentaban y ahí se quedaban, porque si salían de ahí los iban a apresar. Entonces se imaginan, si nosotros decimos aquí la iglesia del iPhone recibe a todos, no importa quién, aquí les vamos a ayudar, hermano, se nos va a llenar. Aquí no te van a meter a la cárcel, aquí no te va a hacer nada la policía, se nos va a llenar. Entonces ahora entienden por qué la iglesia de Éfeso abundaba en qué? En la inmoralidad. Porque muchos los criminales se venían de otras ciudades para refugiarse en el templo de Diana, para que no los arrestaran. Entonces había cantidad de criminalidad en Éfeso. Ahora,
El templo de Diana era una de las octavas maravillas de aquel tiempo. El tiempo de Diana era un asilo para todo aquel que hubiera cometido un delito, y por esta razón los delincuentes se veían atraídos a Éfeso. Quiere decir que cuando los discípulos estaban predicando el evangelio en Éfeso, ¿fue fácil o fue difícil? Difícil. Fue difícil. ¿Por qué? Así es. Por eso, Éfeso, queridos hermanos, era conocida por la inmoralidad. La inmoralidad. Había la magia, se vendía todo tipo de amuletos. La gente era muy supersticiosa. ¿Sí entienden la palabra supersticiosa? Que no pasaban por abajo de una escalera, que si cruzaba un gato negro, que si se les caía un espejo lo tenían que echar en agua porque si no eran 7 años de mala suerte, y que si esto, y siempre traían una patita de conejo, traían un ajo y traían esto, y supersticiosa la gente. Entonces era un ambiente muy difícil. Muchos a veces en el tiempo que vivimos dicen, no, es muy difícil ser cristiano. Imagínense. Para ese tiempo. Por eso, Dios en su gran misericordia, vayan a la Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Sí, capítulo 2. Fíjense lo que Dios dice en el capítulo 2, versículo 2 y 3. ¿Quién lo quiere leer? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Versículo 3. ¿Está bien? Sí. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Okay. Ahora entienden las palabras que Cristo Jesús le dice a la iglesia. Tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a quién. Porque estaban rodeados de gente mala, de gente supersticiosa, y vendía todas esas cosas. Pero había un problema con la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Pues la inmoralidad. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? Había dejado, versículo 4, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa haber dejado el primer amor? El amor de Dios. Que se había retirado de Las cosas de Dios. El fervor. No se habían retirado porque Dios les dice, tu paciencia no soportas. El problema es que se enfocaron tanto en retirarse de las personas que perdieron el fervor de predicar el evangelio. Se enfocaron en cuidarse y se olvidaron de predicarle a las personas, y decayó su fervor. Ya no predicaron. Simplemente se dedicaron a ¿qué? A cuidarse. Y Dios dice, es correcto que te cuides, pero hay un problema. ¿Has dejado qué? Tu primer amor. Has perdido el fervor de predicar, de alcanzar a otros, de hablar del evangelio, de seguir mirando a Cristo, de seguir predicando de Cristo. Por eso, queridos hermanos, la iglesia de Éfeso pasó por momentos muy difíciles, porque esta iglesia representa fielmente a la iglesia cristiana del primer siglo, el comienzo de la iglesia, pero en el tiempo de Juan, estaba encarcelado, tenía un problema. Se habían reducido, se había acabado. Ya no tenían ese fervor. Por eso escuchen bien la importancia de tener el fervor de compartir la palabra de Dios. Ahora, para mantener sus virtudes y evitar sus errores, nosotros debemos de seguir el consejo inspirado. Recordar nuestro primer amor. ¿Qué más le dice Dios? Arrepentirnos y obrar correctamente. Por eso dice, recuerda por
por tanto, de donde has caído y qué, te arrepiéntete, vuelve a tener el fervor misionero, porque verdaderamente, hermano, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Hablarles a Hablarles a la gente de Cristo. La iglesia lo había perdido, pero sin embargo seguían haciendo las cosas correctas. ¿Vamos bien? Vamos a avanzar. ¿A quién estará pasando eso? No era fácil, porque no solamente era el problema externo. Déjenme decirles algo. Estaban los judaizantes, los judíos que aparentemente se habían hecho cristianos y que estaban involucrados entre ellos, pero querían llenarlos de otra vez del judaísmo. Estaban los antimonianos, que eran los que estaban en contra de la ley de Dios. Estaban los gnósticos, que les gustaba mucho el conocimiento, pero solamente el conocimiento. Y estaban los nicolaitas. Los nicolaitas, queridos hermanos, era un grupo de gente que tenían prácticas y doctrinas abominables delante de Dios. Era muy contrario, pero vivían un cristianismo aparentemente, pero vivían fuera de lo que era la voluntad de Dios. Esa es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, queridos hermanos, estaba enfrentando situaciones muy difíciles. Por eso, ¿ustedes creen que sea difícil ser cristiano hoy? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Se les hace? Si no tiene amor, sí es Si no difícil. tiene el amor de Cristo, se le va a hacer difícil. Pero si tiene el amor a Cristo, buscamos agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta de la iglesia de Éfeso? Ese es el comienzo. La iglesia que mantenía la doctrina correcta, pero había perdido ¿qué? El primer amor. La segunda, Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora, la iglesia de Esmirna es la iglesia de los mártires. ¿Por qué de los mártires? Porque se negaron a adorar al emperador. Y esto, si no lo adoraban, los conducía a la prisión. Diocleciano y Galerio persiguieron duramente a los cristianos durante 10 años. En el tiempo del emperador. Y una vez que lo adoraban, usted pasaba a un tipo de oficina y le entregaban un escrito donde usted había adorado al emperador y había quemado incienso. Ahora, cuando usted iba a la tienda de negocio, comprar una casa, vender algo, comprarlo, le decían, a ver, enséñame tu papel. Si usted no lo tenía, le decían, hay dos cosas que podemos hacer. O se detiene el negocio, o adoras al emperador, que te den tu papel, y cerramos el negocio. O sea, trataban de que los cristianos de toda manera adoraran a quienes, a los emperadores. Entonces tenían que llevar su papel, tenían que llevar esa hoja para hacer cualquier transacción. Si no la tenían, no le podían comprar, le decían, bueno, entonces aquí delante, ve, vamos, te llevamos ahí, haces el juramento, adoras al emperador, te dan tu hoja y entonces ya vienes y compras lo que tú quieres. Si no lo hacían, entonces los acusaban. Y bueno, ellos acusaban, pero no los acusaban de esto, buscaban difamarlos de una manera muy difícil. ¿Para qué? Para que se apartaran de Cristo. Por eso, queridos hermanos, la iglesia de Esmirna fue la iglesia de los mártires, porque muchos cristianos murieron porque no quisieron adorar al emperador. Imagínense que el presidente de Estados Unidos diga que él es Dios. ¿Qué pensaríamos nosotros? No, será presidente, pero no pasa de ahí. Pero si los obligan a que quiera tener trabajo, tiene que comprobar que lo aceptó. Entonces se complica el asunto. Eso era exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna. Por eso, queridos hermanos, Jesús nos indica
no indica ninguna debilidad en esta iglesia, sino que le da un consejo que ha animado a los fieles de todas las épocas. No temas, ¿y qué dice? Y sé fiel hasta la muerte. En el capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9 y 10. Ahora, ¿quién lo quiere leer? Hermana Cristi. Conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y son una sinagoga de Satanás. Versículo 10. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Okay. Ahora fíjense bien lo que dice Dios, tribulación y tu pobreza. ¿Saben que en el tiempo de la iglesia de Esmirna, saben quiénes eran los más pobres? Los cristianos. Pero ¿por qué eran pobres? A raíz de que no adoraban al emperador. Eran pobres. Eran los menos privilegiados. Ahora Dios cuando les habla, a través les dice, tu tribulación y tu pobreza. Pero ¿qué les dice? Tú eres rico. Y luego dice la blasfemia de lo que dicen ser judíos, y no lo son, sino son que sinagoga de Satanás. Ahora la promesa, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Por qué? Porque estaban enfrentando la adoración a los emperadores, estaban perdiendo muchas cosas. Ahora les pregunto, ¿no es lo mismo que está pasando hoy? Antes va a pasar ya en Europa, en varias partes por acá, ya a los trabajadores les acomodaron un chip y tienen que aceptarlo si quieren trabajo, si no, no hay trabajo. Pero vamos a verlo de esta manera, como está diciendo Rafa también, pero vamos a verlo de esta manera. Cuando un cristiano dice la verdad, ¿cómo lo tacha? Fanático, loco, mentiroso, ¿qué más? Exagerado, fóbico, alarmista, y te rechazan. De hecho, si tú estás en tu trabajo a la hora de noche y tú tienes una Biblia, ¿sabes quiénes van a ser las únicas que se te van a acercar a la hora de noche? Las moscas. Porque de ahí para allá, ya te vieron con una Biblia, no se van a acercar a ti. Ahora, si te das cuenta, de alguna manera estamos viviendo nosotros también eso. Estamos viviendo esas situaciones. Por eso Jesús, queridos hermanos, nos dice, no temas lo que vas a padecer. Esto, queridos hermanos, nos habla de cómo la iglesia de Éfeso tuvo que pasar ahora, ¿por qué? Por la persecución, la tribulación, ¿por qué? Por no adorar a los emperadores, por no adorarlos. Tuvieron que convertir en pobres. Era triste, hermano, lo que se hacía en la iglesia de Esmirna. Decían que estaban probando la sangre y la carne de Cristo, decían ellos, son cavernícolas, son caníbales, perdón, son caníbales. Uy, lo que decían que era sangre de Cristo. Cuando decían que adoraban a Dios sin imágenes, decían que eran ateos. Porque no tenían una imagen, decían, no, esos no adoran a Dios verdadero porque no tienen una imagen, son ateos de Dios. Decían lo contrario. Entonces usaban la difamación, ¿para qué? Para lastimarlos. Por eso Dios dice, la sinagoga de ¿quién? De Satanás. Ahora, a raíz de su vida cristiana, la iglesia de Esmirna no tenía éxito en lo material. Por eso eran pobres, porque se les negaba todos los beneficios, por el simple hecho de no adorar. Esa era la iglesia de Cristo, estaba pasando por una situación difícil. Por eso
Después de esto, queridos hermanos, después de esta persecución, de lo que habla ahí los 10 días, del 303 al 303, fueron los 10 años que fue perseguida la iglesia cristiana. Fueron lastimados, fueron tristemente acabados, hasta que llegó el edicto de Constantino, donde se reconocía a los cristianos como una iglesia. Fue entonces que la iglesia descansó un poco ¿de qué? De la persecución, de todo lo que les estaban haciendo. Pero ¿era a través de quién? ¿Era a través de quién? No. ¿Era a través de quién? Del imperio romano. No olviden eso. Del imperio romano. Recuerden que las primeras 3 iglesias están relacionadas ¿con qué? Con el imperio romano. Vamos a la tercera, Pérgamo. El que tiene la espada de 2 filos dice esto. Apocalipsis 12. En el año 29 a.C., Pérgamo fue la sede del primer culto rendido en vida a un emperador. Escuchen bien la referencia. En la iglesia de Esmirna tenía que ir al templo y había una imagen, una escultura del emperador. Ahora en Pérgamo se le da culto al emperador, pero estando él presente. Por eso se instituyó la primera vez que se le dio culto a un emperador en vivo. Allí también se rendía culto a Eucolapio, la vara de Asclepio. Era una... Ustedes se van a acordar mucho. ¿Se acuerdan el símbolo de la medicina? La víbora. ¿La víbora en qué? Bueno, antes estaba en una rama, ahora la ponen sola. Había una escuela de medicina que estaba enfrente, donde adoraban al emperador. Y tenía ese símbolo de la medicina con una rama, una rama y la serpiente enredada. Y ahí, queridos hermanos, decían que era la única manera en que el hombre podía curarse yendo allí. Y de ahí salió lo que es hoy la medicina. Y por eso en muchas de las batas o de las universidades de medicina se tiene la serpiente con la vara. ¿Por qué? Porque eso se usaba en aquel tiempo. Eso era lo que hacían. Por eso los cristianos debían ofrecer también incienso al emperador y participar de ritos inmorales para poder realizar también sus actividades comerciales. Eso del documento se extendió a otros lugares. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 13 y 14. Hermana Rafaela. 13 dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde estás. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Está en mano de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto a nosotros donde mora Satanás. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contigo. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Ahora Dios dice: yo conozco tus obras, dice, donde moras. Si ustedes se dan cuenta, ahora al dirigirse acerca del diablo, ahora primero dijo la sinagoga, y ahora dice el trono. Es el trono de Dios.
vendió por los bienes materiales en vez de seguir las cosas espirituales. Cuando la Biblia menciona el trono de Satanás, queridos hermanos, está hablando del culto a esto, al Dios de la medicina, al Dios Eucalipio, que estaba representado por una serpiente también. Por eso dice, estás donde está el trono de Satanás. Entonces decían que ahí en esa universidad o en ese hospital, el Dios Eucalipio era el único que los podía sanar. Por eso la gente iba ahí a buscar sanidad. Iban a estudiar, pero también iban a buscar sanidad. Ahora nos habla de Balaam. Balaam fue un falso profeta del Antiguo Testamento. Y hay 3 referencias de él, si las quieren apuntar, para que sepan quién fue Balaam. La primera la tenemos en Judas, capítulo 11, versículo 11. Judas 11. ¿Y qué nos habla Judas 11? Les voy a decir la frase, no la vamos a leer. Judas 11 nos habla del error de Balaam. El error de Balaam. ¿Cuál fue? Sacrificar riquezas eternas por ganar las temporales. Ese fue el error de Balaam. Segundo, Judas 11. Segundo, el camino de Balaam. Segunda de Pedro 2:15. El camino de Balaam. Segunda de Pedro 2:15. Amor al camino de la maldad. Entonces usted puede leer sus pasajes ahí en la casa. Amor al camino de la maldad. ¿Lo tienen? Sí. Y la doctrina de Balaam. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, que es el que estamos leyendo ahorita. ¿Qué significa? Doctrina de Balaam. Significa desviación espiritual. Casarse con el mundo. Desviación espiritual. Casarse con el mundo, con todo lo que está en contra de quién? De Dios. Ahora, ¿todavía sigue la influencia de Balaam, sí o no? Sí. Sí. Porque hay personas que sacrifican sus riquezas eternas. ¿Por qué? Por lo material. Por lo material. Otros siguen por amor al camino de la maldad y eso trae desviación espiritual y entonces nos hace, como dice Juan, amar al mundo más que las cosas de Dios. Entonces, este tiempo, queridos hermanos, de Pérgamo es el tiempo en que la iglesia se unió. ¿Con quién creen? Con el Estado romano. Se unieron algunos por evitar la persecución, otros por los beneficios, otros porque no querían perder nada y dijeron, no, mejor nos unimos con el Imperio Romano, hacemos lo que ellos dicen y nos quedamos tranquilos. Fue cuando la iglesia se unió con el Estado romano. Algo que Jesús había dicho, que lo que es de César y lo que es de Dios, a Dios. Entonces ahora en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, queridos hermanos, el Estado y la iglesia se unieron. Y saben que eso va en contra de la voluntad de Dios. Dios nunca permitió que el gobierno se uniera con la iglesia. Nunca. Nunca. Siempre debían de estar separados. Pero en este tiempo la iglesia se unió con el gobierno romano. ¿Por qué? Por conveniencia de ellos. Por conveniencia. Por comodidad. Por evitar la persecución, por evitar las pérdidas de los bienes materiales, del trabajo, de ciertas cosas.
Y entonces la iglesia cristiana se convirtió en la esposa de quién? De Roma. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Podemos identificar hoy algo similar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? La iglesia La iglesia católica católica. La iglesia católica está unida con quién? con Roma. El gobierno. La iglesia católica recibe todo el apoyo del gobierno. Quiere decir, queridos hermanos y hermanas, que eso no es algo nuevo porque también se había visto en aquel tiempo, del tiempo de Esmirna. Pero hoy nosotros lo seguimos viendo. Se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. Tal vez te sientas incómodo o tal vez pienses y digas, no, es la verdad. Dios nunca quiso que la iglesia y el gobierno estuvieran juntas. Es que él era el gobierno. ¿Para qué quería más gobierno? Así es, por eso se convirtió buscando cuidado, protección y sostén del imperio romano. De esta manera, fornicó, como dice la palabra, ¿con quiénes? Con los reyes de la tierra. Se unieron. Cuando debieron de haber buscado el poder del Espíritu Santo, buscaron el poder El hombre. del hombre, el poder del gobierno, el poder de ejercer. Por eso, queridos hermanos, de la Roma pagana imperial en Pérgamo, se mezcló con el cristianismo, y en el cristianismo entonces vino la iglesia. ¿Cuál? ¿Y aquí? La que sigue. La que sigue. Psiquiatría. De aquí. La iglesia, que se llama hoy la Roma. Papá. Porque a partir de ahí, queridos hermanos, entonces nuevamente comienza a haber situaciones difíciles. Recuerden que estamos siguiendo la historia de la iglesia y por todas las cosas que la iglesia iba a pasar. Y cuando Dios escogió cada iglesia, las buscó porque tenían cualidades que se iban a repetir en este tiempo. Ahora, Pérgamo estaba sujeta a los designios de Roma, no a los designios de Dios. No estaba sujeta a los designios de Dios, estaba sujeta a los designios de Roma. Y en medio de todo eso, también Pérgamo, queridos hermanos, enseñaban que se podía transigir en ese punto con Balaam y con quién, y con los nicolaitas. Ustedes no han escuchado muchas veces cuando uno comienza, así que la persona dice, bueno, yo acabo un poquito, Dios no se enoja. No seas exagerada, ¿a poco Dios se va a enojar porque vas a ir aquí o vas a hacer esto? Un día, ¿qué te haces? Poco veneno no mata. Y empieza la gente a racionar, a pensar que piensan mejor con Dios. Eso era lo que estaba pasando en aquel tiempo. Algunos de la iglesia enseñaban que se debía transigir en ese punto. Balaam y ¿quiénes? Los nicolaitas. Busca las cosas materiales. No le eches tantas ganas a aquello, hombre. No, Dios está en todas partes. No tienes que hacer tanto. Quédate así. Hoy sigue siendo el mismo mensaje. Jesús le da la oportunidad a los infieles. ¿Para qué? Para arrepentirse. Si no lo hacen, los castigará con la espada aguda que sale de su boca. ¿Qué es la espada? Así es. Ahora, todavía en esta iglesia, queridos hermanos, en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, tenían varios templos para adorar a varios emperadores, como si fuesen divinidades, ya lo vimos. Y así se siguió de la transición de la Roma imperial a la Roma papal. Se comenzaron entonces a poner a los papas como personas divinas, dioses. Y se les empezó a dar un lugar que Dios no había dado.
Por eso, queridos hermanos, Pérgamo, además, era la sede del antiguo culto babilónico. Pueden leer en la historia. ¿Cuál era el antiguo culto? La adoración al Dios solar. Pérgamo todavía tenía templos para adorar al sol, que era una enseñanza que venía desde el tiempo de ¿qué? De Egipto, Babilonia, se pasó por Medo Persia, se pasó por Grecia, se pasó por la Roma imperial y entonces llegó hasta el tiempo de la iglesia de Pérgamo. Tenían esos templos todavía y seguían adorando. Por eso, ¿se acuerdan quién fue el emperador Constantino que emitió el primer día de descanso el domingo? ¿Se acuerdan quién fue? Constantino. Constantino. Fue el primer emperador que estableció en el 321 el primer día de descanso al Señor Sol. La adoración al Dios Sol. Miren, encontré esto. De hecho, el cristianismo absorbió muchas costumbres paganas en ese tiempo. Hay un escrito, dice así el cardenal Newman, de su libro El desarrollo de la religión cristiana. Él admite que templos, incienso, velas, agua bendita, santos, comillas, entre fiestas, bendiciones de campo, vestiduras sacerdotales, imágenes, dice, todos son de origen pagano. Pagano. Él lo dice, el mismo cardenal. Dice, todas esas cosas son de origen pagano. No las estableció Dios. Que fue lo que se estaba desarrollando en este tiempo. Por eso dice, versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas, los judaizantes, los falsos cristianos, era lo que estaba también lastimando dentro de la iglesia. Esto es lo que estamos estudiando y esto es lo que la palabra de Dios dice. Vamos a la siguiente. Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce del bruñido, dice: en Tiatira eran inflexibles a la hora de exigir la participación en los ritos de los templos paganos para poder pertenecer a los gremios comerciales. Los dirigentes de la iglesia, denominados Jezabel, animaban a los miembros a transigir con el paganismo. Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 18, vamos a leer versículos 19 y 20. ¿Quién lo quiere leer de allá atrás? Hermana, 19 y 20, lea. No he conocido tus obras, caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. 20. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permitiste aquella mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñar y engañar a los siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los dirigidos. Que dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, ¿quién? Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La reina pagana Jezabel, ¿qué es lo que hace? Engañar. Aparte, ¿Todo contra Dios? no. Seducir, fornicar. ¿Saben qué es lo que hace? Ahora toma el control del cristianismo. Toma el control del cristianismo.
¿Por qué? Porque dice que enseña, dice que ella se dice que es profetiza. Escuchen bien, se dice que ella es profetiza, ella misma se autonombra, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Era la esposa del rey Acab, uno de los reyes de Israel. Y esta sacerdotisa, en el tiempo que ella vivió, trajo sacerdotes paganos a Israel y los implementó en la adoración al dios solar, Baal. Eso lo encuentran en Primera de Reyes, capítulos 16 al 21. Ahí van a leer toda la historia de lo que fue Jezabel. Ahora, la palabra de Dios está tomando a Jezabel como ¿qué? Como ejemplo de lo que estaba pasando en aquel tiempo. De la misma manera, la iglesia romana llegó a absorber el paganismo e instituyó ¿qué? La idolatría, porque dice que tenían que comer lo sacrificado a los ídolos, la idolatría y la adoración al Dios mediante el Dios solar, al Dios sol. Primera de Reyes 16 al 21, capítulos 16 al 21. Entonces, Teatira, que la simbología encaja como anillo al dedo en Teatira. ¿Por qué? Porque Teatira, queridos hermanos, era también el centro de adoración al Dios Sol. En aquel tiempo le llamaban el Dios Tairamos. Se consideraba un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque tenían templos dedicados al Sol. Entonces, ahora, sustituyen, no solamente traen enseñanzas de idolatría, sino sustituyen a través de eso la salvación de Cristo a través de la salvación por las obras, de ser buenos. Quitaron la intersección de Cristo por la intersección humana. Enseñaron, queridos hermanos, que ahora ya no necesitábamos un Salvador porque nos podíamos salvar nosotros mismos. Nosotros somos con buenas obras. Quitaron a Jesús. ¿Para qué? Para adorar al Dios Sol. Fue la iglesia de la corrupción eclesiástica porque comenzaron a entrar muchas enseñanzas. El periodo de la iglesia de Teatira se caracteriza por la supremacía. Tomaron el control e ellos se impusieron ¿qué? Sus enseñanzas, sus doctrinas. Por eso, queridos hermanos, no todo lo que se adora acerca de Dios hoy es de Dios. No, no. Porque muchas cosas vienen. A ver, díganme no se ofenda por lo que voy a decir. Pero muchos de nosotros pensábamos, yo no crecí dentro de un hogar cristiano, pero pensábamos que el 24 de diciembre era el nacimiento de Cristo. Pero nos damos cuenta bíblicamente que no, es pagana. De hecho, déjenme decirles, quiero avisarles, les voy a avisar de Mari. ¿Sí? El sábado en la tarde nos fuimos a caminar al parque. Llevaron a mi hermana, llevó a esta muchacha y comenzó a platicarnos su experiencia. Hermanos, es triste, difícil, porque ella estuvo hundida en la idolatría y todo eso. Ahora le da gracias a Dios que Dios le dio la oportunidad de salir. Dice, muchas cosas son satánicas. Dice, no lo hagan. Primero Dios va a venir el sábado, ¿verdad? Primero Dios va a estar el sábado para que nos hable ella de todas sus experiencias. No en detalle, pero sí que nos diga todo lo que ella vivió en esas organizaciones secretas donde se adora al diablo. Donde se adora al diablo. Y ella no puede... en su corazón no cabe el gozo de que Dios le está dando la oportunidad de haber salido de todo eso. Por eso, queridos hermanos, todo esto es de lo que entró en el tiempo de Teatira. ¿Por qué? Porque Jezabel entró, enseñó a sus siervos a ¿qué? A fornicar. Fornicar en el término espiritual bíblico significa que dejan a Dios y adoran a otros dioses.
No son dioses, imágenes, figuras, todas esas cosas. También Por eso el tiempo, queridos hermanos, es dramático. Es triste. ¿Por qué? Porque mientras un grupo cumple la voluntad de Dios, el otro. Ahora la pregunta es, ¿de cuál grupo quieren ser ustedes? No, pues, y la Listo. preguntita. No, pero lo tengo que hacer. Se tiene que hacer. Dios siempre nos dice a quién. Josué dijo, si Baal es Dios, váyanse con él. Tienen el derecho, pero si Jehová es Dios, entonces síganme los buenos. Eso siempre va a ser cuestionado. Y hasta el tiempo del fin vamos a tener que decidir o adoras a la bestia o adoras a Dios, el Creador. No se sientan seguros. No. Tenemos que tomar decisiones todos los días. Todos los días. Firme. Todos los días tenemos que tomar esas decisiones. Mientras estaba un grupo haciendo la voluntad de Dios, el otro grupo estaba introduciendo doctrinas falsas. Eso es todo lo que pasó en la iglesia. Por eso, queridos hermanos, nosotros ahorita le podemos dar gracias a Dios que no tenemos, vamos a decirlo así, ninguna presión política que nos obligue a adorar en contra de la voluntad de Dios. Tenemos la libertad de poder leer la Biblia, de poder arrodillarnos, de poder venir a la iglesia, de poder decir yo creo en Dios. Pero en aquel tiempo no era fácil. Por eso dice, aunque la plebe ignorante de la Edad Media tenía un grave fervor religioso, los dirigentes de la iglesia pervirtieron completamente la fe. En el 538 después de Cristo, recibieron la autoridad del imperio, sustituyeron la intersección de Cristo por una intersección humana y enseñaron una salvación por obras o por dinero. ¿Sabe que hasta el día de hoy se siguen vendiendo las indulgencias para salvación? Hasta el día de hoy. Pero eso ya es ignorancia. Pero hay unos que pecan voluntariamente y hay unos que son ignorancia inocente. Inocentemente. Dios sabe. Dios sabe. Ahora, Y ellos que saben, pero les gusta así es. Entonces, aquí es donde las doctrinas de la iglesia sufren ¿qué? Una transformación. Pero hubo unos pocos que buscaron y siguieron la verdad. ¿Se acuerdan de los valdenses? Al vencedor se le promete verdadera autoridad emanada de Jesucristo mismo. Los valdenses, queridos hermanos, en aquel tiempo se mantuvieron adorando a quién? A Dios. Desapareció prácticamente la tribu, la mayoría, pero quedaron sus recuerdos de fidelidad, de adorar a Dios antes que a quién? Que al hombre. De obedecer la palabra de Dios antes que la voluntad del hombre. Vamos entonces a la que sigue, Sardis, el que tiene a las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y están muertos. Apocalipsis 3:1. Establecida en una colina accesible, Sardis se consideraba segura. Por esta razón, sus habitantes fueron negligentes para velar por su seguridad. Vamos a la iglesia de Sardis, capítulo 3. Vamos a ver versículo 1 al 3. Capítulo 3, versículos del 1 al 3. ¿La hermana Tina puede leer? No. ¿No? ¿Hermana Mari? ¿Usted? Escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no
característica de Sardis? La iglesia que se sentía que Segura de ella. viva, pero estaba que todavía no. Apenas, ya casi nos está llegando, hermana, pero sí, tenemos que aplicarlo personalmente. Y características de la luz. Entonces, era la iglesia que dice que se sentía viva, pero estaba muerta. ¿Por qué? Porque tenían mucha, ¿cómo lo podríamos llamar? Mucho esplendor, mucha fama, mucho ruido, muchas cosas que se veían, pero interiormente estaban muertos. Muertos. ¿Por qué? Porque todo lo que estaban siguiendo era doctrinas de hombres falsas, de las enseñanzas de Babilonia, las se habían introducido y la gente estaba siguiendo esas doctrinas. Ahora imagínense cómo estaría entonces adentro. La Biblia dice que decían ellos que tenían nombre de vivos, pero estaban espiritualmente muertos. Era la apariencia solamente, era lo que estaban viviendo. Este tiempo, queridos hermanos, es el tiempo de la reforma. ¿De cuál reforma? En 1517 la reforma levantó en alto la verdad. Lamentablemente, entre el 1565 y 1740 cayó en el letargo y en el formalismo. Aquí es donde Martín Lutero, ¿qué fue lo que hizo? Ahí pegó las 95 tesis de la justificación de la fe, que el hombre se salva a través de Cristo. Pero hasta ahí quedó. No avanzó la iglesia, los demás se quedaron solamente con eso. ¿Hace cuánto que se cumplió los 500 años de la Reforma? El año pasado. ¿Y sí escucharon el mensaje acerca de Martín Lutero? Lo que dijeron de Martín Lutero. ¿No lo escucharon? No. Se lo voy a decir. La iglesia dijo que ellos ya habían perdonado a Martín Lutero y que ahora ya le habían quitado la excomulgación que le habían dado. Él nunca pidió perdón. Eso fue lo que dijeron, que ya lo habían perdonado. Por lo que había hecho de qué? De haberse rebelado contra la iglesia. No Porque se habían excomulgado, ya no era parte. Ahora, después de 500 años, dicen ya lo perdonamos y él ya está en paz con nosotros. Él no pidió perdón porque No tenía nada que perdonar. Él aclaró simplemente. Aclaró, la verdad. Así es. Ahora, Sardis, queridos hermanos, es una ciudad muy peculiar. ¿Por qué? Porque Sardis estuvo llena de muchas guerras. La ciudad, literalmente hablando de la ciudad, muchas guerras. Fue conquistada, la agarraba a uno, la iba y la venía y la peleaba a otro y no se la dejaban. Y así estuvo Sardis con diferentes naciones y peleaban unos y la quitaban y luego venían y la quitaban a otros. Y la pobre Sardis, la ciudad, andaba con uno y con otro. Pasó situaciones muy difíciles en la ciudad de Sardis. Por eso Dios la escogió. ¿Por qué? Porque Dios sabía que dentro de la iglesia en ese tiempo iba a haber ¿qué? Grandes conflictos, grandes problemas, grandes situaciones difíciles. Por eso Dios escogió a Sardis. ¿Por qué? Porque Sardis había sido una ciudad que había pasado por muchos conflictos internos, y ahora está representando a la iglesia de que la iglesia de la Reforma, que estaba pasando por muchos problemas internos. Por eso los miembros de Sardis constituyen una iglesia espiritualmente moribunda, que dicen que están vivos, pero la verdad están muertos, que piensan que están bien, pero están mal. La iglesia tiene una reputación de estar viva y activa, pero está muerta. Eso sí lo podemos aplicar nosotros. Y que tal vez podemos estar. Igual. Nos sentimos, pensamos, creemos, pero estamos muertos. Ahora, estaban muertos ¿por qué? Por las transgresiones y los pecados.
Y solamente Cristo Jesús es el único que les puede dar Vida. vida. Por eso se acuerdan del pasaje que Dios le dice, pero no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué pasó en esa fecha? Más o menos en el 517 ya vimos que Lutero clavó las 95 tesis. En el 1798 de Sardis, queridos hermanos, el general Berthier tomó preso ¿a quién? Al Papa Pío VI y lo llevó cautivo hasta que murió. Fue ahí, queridos hermanos, donde entonces también el pueblo descansó de qué? De la persecución. Por eso la historia de Sardis sacude, queridos hermanos, la historia cristiana con su reforma protestante. ¿Por qué creen que a nosotros los cristianos nos dicen protestantes? Contra Roma, estamos protestando. A ver, ¿quiénes protestan más, los hombres o las mujeres? La mujer. A ver, ¿cuántos creen que las mujeres protestan más? Levanten la mano. Pues Tú yo creo perdiste, que- Rafa. yo creo que Los hombres protestan más. Ahorita aquí en Estados Unidos. Los hombres protestan. Los hombres, sí, los hombres protestan más. Sí. Sí, no, sí, no es verdad, los hombres protestamos más. Por todo, es verdad. Pregúntenle a mi esposa cómo protesta. Muy bien dicho. Entonces, pregúntele, pero dice, ¿por qué protesta? Le digo, soy protestante. Protestantes, queridos hermanos, eran los que estaban en contra. Pero estaban protestando, defendiendo ¿qué? La verdad. No era por necedad, no era porque ellos querían, sino estaban defendiendo la verdad. Por eso cuando comienzas a leer la Biblia, es que la iglesia te dice, ¿verdad? Hiciste protestante, sí. Porque estoy en contra de la mentira y del engaño. Y sigo la verdad. Eso es ser protestante. No es darle la espalda a Dios, como muchos son protestantes, le diste la espalda a Dios. No, estamos dándole la espalda a la mentira, al engaño. Estamos siguiendo la voluntad de nuestro Dios. Entonces, a raíz de eso, queridos hermanos, se vino la persecución y los padres peregrinos tuvieron que huir a América para disfrutar de la libertad que habían perdido en Europa. Por eso Jesucristo nos aconseja que no nos conformemos con nuestro estado espiritual, sino que velemos y que crezcamos. No nos conformemos, hermanos, por favor. En el amor de Cristo no nos conformemos. Tenemos que crecer, tenemos que buscar, tenemos que orar, tenemos que tener esa comunión con nuestro Dios. Por eso, queridos hermanos, la iglesia de la Reforma se prohibía en aquel tiempo tener o traducir una ¿qué? Una Biblia. Se prohibía. Y todavía algunas hermanas, he escuchado algunas hermanas de la iglesia que se acuerdan cuando ellas iban a la iglesia y escuchaban la misa en latín. Se prohibía. Aquel que tenía una Biblia, aquel que trataba de traducirla, era condenado a muerte. Gracias a Dios que hoy tenemos, miren, Biblia, con Biblia no paramos. Que no querían que supieran la verdad. Exactamente. No querían que supieran la verdad. ¿Por qué? Sabía muy bien que las personas iban a abrir los ojos. Por eso nos pide que busquemos la excelencia espiritual y no permitamos que se manche nuestra fe. Él nos dará ropas blancas. Vamos entonces a la de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguna abre. Filadelfia, queridos hermanos, estaba del 1798 al 1844. Esta es la iglesia del comienzo del tiempo del fin. Y a la vez es la iglesia previo al juicio celestial. Pero también se le conoce como la iglesia de las misiones. ¿Por qué de las misiones, pastor? Porque en ese tiempo, entre estos años, queridos hermanos, hubo un despertar religioso. Fue entonces que comenzaron a conocerse muchas
iglesias comenzaron a darse muchas campañas, comenzó a invitarse que se estudiara la palabra de Dios. Filadelfia era una pequeña ciudad que fue devastada por un terremoto en el 17 después de Cristo y reconstruida por Tiberio. En ella los judíos hostigaban a los cristianos. Hacia el fin del siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, se produjo un gran despertar religioso a nivel mundial. Mucha gente estuvo predicando, mucha gente se interesó por la escritura, mucha gente comenzó a estudiar la palabra de Dios, muchos tuvieron acceso a las escrituras. De hecho, en Filadelfia es la única iglesia que no se le da reproche. ¿Por qué creen? El amor fraternal. Lo que Filadelfia tenía, lo había perdido. ¿Quién? Éfeso. Ahora Filadelfia, de hecho, los eruditos dicen que esta debería de ser la iglesia final, la número 7, en vez de la Odisea. Dice, porque esta iglesia estaba perfectamente bien para que Cristo Jesús llegara. Entonces, tal como estaba profetizado, el énfasis se puso sobre la segunda venida de Cristo. No hay reprensión para esta iglesia, sino una puerta abierta, una vislumbre de las verdades espirituales relacionadas con el santuario. Filadelfia, queridos hermanos, estaba en un lugar donde prácticamente la ciudad se extendía. Donde se tenían, la pusieron, no crean que la pusieron así solamente, la pusieron estratégicamente para que Filadelfia llevara el lenguaje griego y las enseñanzas de los griegos a todos los que estaban ahí alrededor. Por eso dicen la puerta. Filadelfia estaba en un lugar estratégico que de ahí podía llevar todas esas cosas. Entonces, ahora Dios le dice, ahora la iglesia está en la puerta. ¿Para qué? Para que lleve el evangelio, para que se predique, para que se hable de la segunda venida de Cristo. Por eso, queridos hermanos, se nos invita a retener lo que tenemos. Jesús pondrá su carácter, su nombre en nosotros y viviremos para siempre con Él. ¿Cuál es el mensaje de Filadelfia? Vamos a leer en el capítulo 3, versículo 8 y 9. 8 al 10. ¿Quién lo quiere leer? El 8, 9 y 10. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué es lo que dice? Has guardado, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Quiere decir que Filadelfia estaba preparada para que Cristo Jesús llegara. Y gracias a Dios que no llegó. Porque si no, no nos hubiera alcanzado a nosotros salvación. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Nos vamos a quedar pendientes con la última iglesia para entonces poder entender el tema de mañana. El tema de mañana, queridos, es sellados para salvación. Ahora vamos a terminar con esto. Mañana vamos a ver. Tengo 8 preguntas. Yo voy a hacer la pregunta. Usted levanta la mano. No contesten así porque... No, levante la mano ordenadamente. Y si usted sabe la pregunta, usted me la va a decir. Y bueno, pastor, ¿quién nos va a dar? Una estrellita. Una estrellita. Le vamos a dar un viaje
con todos los gastos pagados, ida y vuelta, ¿saben a dónde? Al cielo. Eso es. Al cielo. A ver, la primera pregunta. ¿A qué iglesia se le persiguió por no adorar a los emperadores romanos? A. Éfeso. B. Laodicea. C. Esmirna. Hermana Marbella. Esmirna. Acertadamente. Hermana, yo un punto. Una estrella. estrella. Pregunta número 2. ¿Cuál de las 7 iglesias se negó a darle adoración a la diosa Diana? Éfeso. Exactamente. Éfeso. Pregunta número 3. ¿Qué iglesia fue de la reforma protestante del tiempo de Lutero? Sardis. Sardis, exactamente. Número 4. ¿Cómo se autoproclama Jezabel y qué enseñaba al pueblo? A. Reinar y educar. B. Profetiza e idolatría. C. Profetiza y curar. Profetiza e idolatría. Van bien, Jezabel, y dicen que no aprenden. Número 5. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir al mundo. ¿A qué iglesia se le dieron estas palabras? Levante la mano. Filadelfia, bien, muy bien. ¿Cuál era el problema de la Odisea, la última iglesia? A. El agua estaba caliente. B. El agua muy fría. C. El agua estaba tibia. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Eso. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Yo conozco tus obras. Dale. Que conocía todo. Me hubiera dado chance de... Pero ahí vamos. 8. ¿Cuál fue el problema de la iglesia de Pérgamo? ¿Se unió al gobierno? ¿Se unió al sindicato? ¿O se unió a los rebeldes? Bueno. ¿A quién? ¿Alguna otra pregunta? ¿Apuntaron ahí en su hojita? Esa hojita guárdenlos, hermanos, porque ahí van a conocer entonces, van a entender todo lo que pasó. Si en algún momento usted quiere tener este material, hágamelo saber. La piratería es mala, pero sí se puede usar para la gloria de Dios, para la bendición de nuestras vidas. Si lo necesita, tráigame una memoria. Yo se la pongo en su memoria para que usted en su casa la pueda estudiar tranquilamente, no hay ningún problema, y usted la puede compartir con alguien más. Vamos a terminar con una oración y vamos a darle gracias a Dios para terminar. Vamos a orar. Querido y buen Padre Celestial, gracias por la primera noche. Bendícenos, Señor. Síguenos hablando a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra profética. Bendícenos ahora que regresamos a nuestros hogares. Cuídanos, protégenos de peligro, de accidente y de maldad. Y permítenos regresar el día de mañana, Señor, para seguir continuando con estos estudios que serán de bendición para nuestra vida. Bendice a nuestros amigos, visitas que nos acompañaron hoy, que el día de mañana regresen, Señor. Y que a la vez ellos inviten a alguien más para que conozcan esto, Señor, que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de tener tu palabra y de tener a Cristo. Te lo pedimos en ese nombre glorioso. Amén. Que Dios los bendiga, que pasen muy buenas noches y que